¿Alguna vez te ha pasado que tienes un plan, que tienes un propósito o algo por llevar a cabo, pero en el camino como que las cosas no salen bien, como que algo lo trunca, algo lo estanca o algo lo desvía? ¿Qué haces? ¿Echas todo por la borda o tratas de reconfigurar o de replantear y llevar tu objetivo a cabo? ¿Qué hace un técnico de fútbol que tiene su equipo al que le ha en el entrenamiento planteado una estrategia y durante el juego empieza a perder? Y durante el juego entonces no encuentra el equipo el norte en la cancha. Y entonces va a los vestidores al medio tiempo perdiendo. ¿Qué hace este hombre? ¿Renuncia y dice ya no sigo más? ¿O habla con su equipo, replantea la estrategia y usa un plan B para recomponer el juego? Te digo que el técnico que tenga el mejor plan B logrará darle la vuelta al resultado. Hoy hablaremos de ese tema, acompáñanos. Dios tiene un plan para tu vida, pero el pecado lo ha echado a perder. Dios ha tenido un plan para la humanidad y el pecado lo echó a perder. ¿Qué hizo el Señor? No, yo boto todo esto y me olvido del tema. No, el Señor buscó la manera de llevar a cabo su plan. El Señor, a pesar que la creación, el hombre cayó y la creación se vio envuelta en todo ese tema del pecado, el Señor entonces buscó un plan B, porque su propósito se cumplirá, aún a pesar del fallo humano. Voy a pedirte que me acompañes y leamos juntos primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leer en la versión PDT. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué verso tan interesante! Este verso muestra que Dios tenía un plan, pero entra el pecado y entonces Dios entra con el plan B. He titulado esta primera parte lo ideal versus lo real. ¿Okay? Para aquellos que toman nota y les gusta hacerlo, lo real versus lo ideal, o lo ideal versus lo real. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros los seres humanos, pero sabes que este plan se alteró, el adversario se metió, ¿cierto? En el jardín del Edén, y desde allí, desde el comienzo, echó a perder, o parecía que se echaba a perder el plan de Dios con el ser humano. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces toma un plan B, y allí mismo, desde el jardín del Edén, allí mismo, cuando habla con el hombre y la mujer, les dice, y allí deja claro en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. El Señor ya entonces había previsto, el Señor ya sabiendo un poco la condición humana, había previsto un Salvador, había previsto un plan B. Nosotros siempre buscamos lo ideal en cada cosa que hacemos. Dios también tiene cosas ideales, y Él esperaba y Él creó todo lo que creó, dice la palabra, bueno en gran manera, para que todo pues funcionara de acuerdo a su propósito. Pero entró el pecado y lo dañó. Nosotros como seres humanos siempre buscamos lo ideal, ¿cierto? Lo ideal en nuestra familia, lo ideal en nuestro trabajo, lo ideal en nuestros estudios, y siempre tenemos como esa expectativa de lo ideal. Cuando vamos a empezar un proyecto tenemos altas expectativas y tenemos cosas que idealizamos, y así debe ser. Cuando entramos a un matrimonio, por ejemplo, cuando somos jóvenes y entramos a un matrimonio, entramos con muchos ideales de lo que pensamos y creemos que es un matrimonio. La mujer se imagina cosas o tiene expectativas de cómo es el matrimonio, cómo quiere a su hombre, y el hombre cómo quiere a su mujer, cómo quieren sus hijos. Cuando empezamos un trabajo y empezamos la vida laboral, también tenemos muchos ideales, pero poco a poco andamos y nos damos cuenta que
esto que era ideal empieza a verse truncado, ¿cierto? El ideal es que si estamos estudiando saquemos las mejores notas, no perdamos ningún examen y seamos de los primeros del curso. El ideal es que nuestros hijos entonces no pierdan ninguna evaluación, que todo lo entiendan, que sean destacados, pero a veces lo ideal no se da y eso nos frustra, ¿cierto? Pero ¿qué hacer ahí entonces? ¿Qué hacer cuando ya no se pudo lo ideal? ¿Qué hacer cuando ya entraron las fallas, cuando entró el pecado? A veces nos pasa que nosotros nos damos cuenta que no somos tan buenos como parecíamos, que no éramos tan exitosos o no éramos tan fuertes, no éramos tan capaces como parecíamos o como creíamos. Y entonces nos encontramos con la dura realidad, con que tenemos defectos, errores, las cosas no nos salen como queremos, cometemos fallas o pecados que nos traen consecuencias que no queremos. Nos damos cuenta entonces de la realidad y nos encontramos con nuestros temores, nos encontramos con nuestras limitaciones, nos encontramos con que tenemos defectos y cometemos errores y pecados más de los que estamos dispuestos a reconocer. Y entonces eso nos trae frustración. Y entonces ello nos hace sentir que, bueno, que algo no está mal y empezamos a ver la vida como con un poco con ese pesimismo o con esa decepción. Pero quiero decirte a ti que me escuchas que Dios tiene un plan B. Y el apóstol Juan lo dibuja aquí en ese texto que me parece maravilloso, maravilloso. El apóstol Juan escribe una carta para la iglesia naciente, para los cristianos del primer siglo, y les dice: miren, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. El ideal es que no pequen, el ideal es que ustedes lleven sus vidas de la mejor manera, en obediencia, y eso debemos procurarlo. Dice la palabra que debemos procurar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Escúchame eso, debemos buscar la santidad y buscar la paz. Dice la palabra que hay que procurar la paz con todos y buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero el Señor conoce nuestra condición. El salmista David en uno de sus salmos escribió allí: el Señor se acuerda de que somos polvo. Él sabe de qué estamos hechos, sabe que nuestra naturaleza está caída. Por esa razón era necesario un Salvador. Por esa razón Él tuvo que venir, como hablábamos hace 8 días, ¿cierto?, a presentarnos al Padre, el Señor Jesús, y perdonar nuestros pecados para que el Padre ahora nos adoptara como hijos. El Señor Jesús vino a reconciliarnos, ¿cierto?, con el Padre. Y entonces el apóstol Juan, para continuar, nos dice que Él escribe para que no pequemos. Pero si alguno ha pecado, ¿cierto?, entonces tenemos un abogado. Ese es el plan B. Tenemos un abogado, tenemos un defensor ante Dios, a Jesucristo el justo. Y dice el versículo 2, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Mi amigo, escúchame bien esto. El ideal es que no cometamos errores, que no cometamos fallas, y procura no hacerlo, porque debemos y tendremos entonces que sufrir consecuencias. Recuerda, Dios nos perdona, pero las consecuencias van quedando. Así que mejor nos conviene aprender por obediencia y no por experiencia. El ideal es que hagamos las cosas lo mejor posible y nos esforcemos por ser las personas que Dios quiere que seamos. Pero si hemos pecado, pero si caemos en fallas, no dejemos que el adversario se aproveche de ello para mandarnos a la lona. El Señor tiene un plan B. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú que estás allí, que tal vez has fallado a Dios, tal vez viviste o has empezado una vida cristiana y has empezado y tienes buenos deseos de acercarte a Dios, de serle fiel, de buscar agradarle, de buscar cumplir su palabra, pero te encuentras que estás en un cuerpo que dice la palabra que batalla contra lo que tu alma quiere, contra lo que tu espíritu quiere mejor. Entonces ocurre que eso empieza a crear dificultades y nos sentimos menos, nos sentimos como que no vamos a poder, como que ya no somos dignos, y viene ese sentimiento de indignidad que aprovecha el adversario para decirle: si ves, Dios no te va a perdonar, mira, Dios te va a castigar, y entonces eso se vuelve en algo que nos daña.
Yo te quiero decir, mi amigo, mi hermano, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se puede volver a empezar. Y aquí entramos entonces a nuestro segundo punto, que he titulado, como lo vamos a leer en el texto a continuación, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y voy a pedirte que me acompañes a leer en Romanos capítulo 5, versos 20 y 21, y lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y deseo repetir esa última frase: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Wow, ese texto merece un aplauso, y no por lo que diga el texto mismo, sino por la verdad que encierra, por esa verdad que el apóstol Pablo de manera magistral logra redactar en esas palabras. Mi hermano, el adversario vino a traer el mal y vino a tirarse el plan de Dios. Él quiere dañar tu vida, él quiere que el pecado te retrase, el pecado te desvíe, el pecado te encoja, no te permita sacar adelante tu vida. Pero te tengo noticias: donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es una muy buena noticia para ti y una buena noticia para mí. A veces vemos el mundo como está y decimos: wow, esto parece que a Dios se le salió de control, ¿cierto? Tanta maldad, los vejámenes que a veces uno ve, cosas que uno no puede creer que haya tanta maldad en algunos. Y como uno dice: bueno, esto parece que se le salió de control a Dios. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no lo evita? Wow. Recordemos que está allí también nuestro libre albedrío, y Dios nos ha dejado un libre albedrío, y un día va a llamarte a ti, a mí y a cada uno a cuentas de lo que hayamos hecho. Pero lo que quiero decirte es que aunque parezca que se ha salido esto del control, no se ha salido del control de Dios. Aunque haya mucha maldad, abunda la gracia. Hay más perdón de Dios que el pecado que se pueda cometer. Si tú sientes que has fallado a Dios y que ya no tienes oportunidad, yo te digo: hay oportunidad para ti. Pero también hay que tener cuidado con esto de lo que dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la palabra nos está mostrando que no se trata de aprovecharse, ¿cierto? Porque algunos podrán pensar: wow, pero entonces no entiendo esto, ¿cómo es que funciona? Es como si Dios no tuviera entonces control, y entonces la gente que peca y se da cuenta que Dios la va a perdonar y sigue pecando y Dios la va a perdonar. No, el Señor conoce el corazón, conoce el pensamiento, y quien ha nacido de nuevo, y escúchame bien esto, y esto lo hablamos el domingo pasado, quien ha entregado su vida a Jesús, quien realmente es un hijo de Dios, quien realmente es una oveja que no le gusta caerse en el lodo, para este personaje, para esa persona, hay esperanza, aunque se haya caído al lodo. Y para tomar un poco de la ilustración que hablábamos hace 8 días, y para aquellos que de pronto no la recuerdan o no estuvieron en nuestra última transmisión, hablábamos que el apóstol Pedro compara a algunas personas que se acercan a Dios con el cerdo, pero no en el sentido de la ofensa, ¿cierto? Como la palabra ofensiva, cerdo, sino por la naturaleza de este animal, que le gusta estar dentro del lodo. Su naturaleza es el barro, eso es lo que le gusta, está en su salsa, ¿cierto? Y entonces dice el apóstol Pedro que el cerdo se puede lavar y bañar y poner bonito, pero va a volver al lodo. Hablando de personas que aparentemente son hijas de Dios, aparentemente son cristianas, pero que viven un tiempo aparentemente bien y limpios, pero otra vez van al lodo como si nada hubiera pasado. Dice el apóstol Pedro: ellos no son realmente hijos de Dios, ellos no se han convertido, no han nacido de nuevo. Pero aquellos que han nacido de nuevo,
al caer en el lodo, entonces quieren salir de allí, y es a esto a lo que yo me refiero, mi amigo, mi hermano. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay un plan B. El ideal es que no hubieras fallado, el ideal es que no hubieras caído, el ideal es que no te hubieras desviado, no te hubieras estancado. Ese es el ideal. Pero no hay nada que hacer, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, hay que hacer algo. Y Dios entonces se proveyó de abundante gracia. Dios, que sabía la naturaleza humana, y como dice David, Él se acuerda de que somos polvo, Él se proveyó de bastante gracia para que, a pesar de la maldad que el adversario quisiera echar o aprovechar de nosotros, el Señor entonces proveyó de mayor gracia, para que tú fueses perdonado, para que yo fuese perdonado, para que eso que se salió del camino, para que eso que se desvió, para eso que se dañó, se restaurara. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y te digo, mi hermano, entonces, que si sientes que ya no tienes oportunidad, si sientes que ya no hay para ti una segunda oportunidad, yo quiero decirte, Dios tiene un plan B y Dios tiene para ti oportunidad. ¿Sabes? Dice la palabra que el adversario es el acusador de nuestros hermanos. El adversario, y uno de los nombres que la palabra le da al adversario es acusador, porque esa es su especialidad. Tú la embarras, tú fallas, yo fallo, y viene el acusador. No es que eres muy cristiano, no es que estás yendo a una iglesia, no es que... Y entonces, si tienes familia o amigos que se dan cuenta de tu falla, entonces te caen. No es que vas a una iglesia, no es que está allá, y empiezan a decir, no es que está... Bueno, algunos dicen, palabras que ahorita no quiero decir en esta transmisión, un poco ofensivas, y entonces nos hacen sentir como que, wow, no soy tan bueno como pensaba, no soy tan espiritual, o no tengo la fuerza de voluntad que pensaba. Y entonces viene este desánimo, y el adversario viene a decirte, sí, tú no te mereces esa bendición de Dios, o tú no te mereces que Dios te perdone. ¿Qué pensarán los demás si te enteraras de lo que hiciste? Y entonces empieza a tratar de avergonzarnos. Pero yo te digo, mi amigo, mi hermano, no te dejes apabullar por esos pensamientos. Dice la palabra, y la que leíamos al comienzo, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, si has pecado o si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual murió por nuestros pecados. Mi amigo, si esto te ha pasado, si lo ideal no se logró, recuerda, hay que buscar la paz y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra. Pero si se ha manchado tu santidad, si ha llegado maldad a tu vida, si has dicho cosas que no debías decir, si has pensado cosas que no debiste pensar, si has hecho cosas que no has debido hacer, o lo que también es llamado pecado de omisión, si hay cosas que debes hacer y no estás haciendo, ¿cierto? Quiero decirte, mi amigo, que hay para ti una segunda oportunidad, hay para ti perdón, hay para ti perdón. Pero ten en cuenta, y como lo diría un gran predicador que también admiro, Charles Stanley, él dice que el arrepentimiento no es solamente decir lo siento. Estar arrepentido no solamente es decir lo siento. Estar arrepentido no solamente es sentirse mal y reconocer una falla. Estar arrepentido es apartarse y buscar vivir en obediencia. Recuerda lo que Salomón dijo. Salomón dijo una frase muy interesante. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prospera. Escuche bien lo que dice acá, pero el que confiesa, el que los reconoce, ¿cierto? Y se aparta, viene una actitud, viene la voluntad, alcanza misericordia. Hay un plan B que Dios tiene para tu vida. Puedes volver a empezar, puedes retomar y restablecerte en tu ministerio, puedes volver a ese lugar de donde has caído o donde te has salido. El Señor te desea allí y tiene a Jesucristo y su sacrificio para regresarte a tu lugar. Pero recuerda, mi amigo, que en todo esto media nuestro libre albedrío, media nuestra voluntad. Dios no va a poder hacer más en nosotros de lo que nosotros le permitamos hacer. Ahora, no es porque Él no pueda hacerlo, Él es Dios, sino porque Él mismo determinó que así fuese. Él nos dio libre albedrío.
Acuérdate de esa transmisión, una de las pasadas donde hablamos que Dios creó diferentes seres, diferentes criaturas, ¿cierto? Y al ser humano lo creó con esa capacidad de libre albedrío. Y cuando uno se pregunta por qué Dios le dio esa capacidad al hombre, encuentro que Dios le dio esa capacidad al hombre para poder tener una relación y una comunión con Él y que el hombre pudiera escogerlo a Él. Los ángeles lo adoran y le cantan porque fueron creados para eso. Los animales fueron creados para otra cosa, las plantas para otra cosa. ¿Recuerdas? El ser humano fue creado con esa capacidad de establecer una relación con su creador y por eso Dios le dio libre albedrío. Y entonces cuando estamos en ese momento difícil donde hemos pecado o estamos en alguna falla y si somos hijos de Dios, recuerda, entonces el Espíritu Santo redarguye y entonces el Señor es allí donde está llamándonos y como veníamos hablando, entonces hay gracia abundante para que tú puedas regresar. Pero recuerda, Dios no te va a obligar, tú eres el que debe escoger. Tú eres el que debe decidir regresar, el que debe decidir aceptar una vez más el perdón, el llamado del Señor que te dice vuelve, como el hijo pródigo, ¿cierto? Recuerda que el hijo pródigo se fue solito y el padre no lo detuvo. Dios no te va a detener si tú quieres ir a pecar. Dios no te va a detener si tú te quieres desviar. Dios no te va a detener si no le quieres servir. Dios no te va a detener si te quieres estancar en tu vida espiritual o en cualquier aspecto de tu vida que Dios te ha llamado a ir adelante. Escúchame, no te va a detener porque para eso te dio libre albedrío. Y así como el hijo pródigo, que es una ilustración de cómo es Dios el Padre y cómo somos los seres humanos, el hijo pródigo se va y Dios te va a dejar ir. Pero date cuenta que ese hijo pródigo volvió, él tomó la decisión de volver porque era hijo. El que no vuelve, y eso lo hablamos también un poco hace 8 días, el que no vuelve es porque nunca fue hijo. ¿Recuerdan? Cuando ves tú una persona que llega a la iglesia y participa un tiempo con los cristianos o participa un tiempo o un tiempo que lee la Biblia y que desea acercarse a Dios, sea en una iglesia o sea de manera personal, qué sé yo, pero luego como que todo eso lo deja como si nada. No pienses que se apartó. Si esa persona realmente pasa tiempo y es como si nada, quiero decirte que muy seguramente, porque no podemos decir que es así, solamente Dios conoce los corazones, muy seguramente no era hijo. Pero por lo regular el hijo vuelve porque es hijo. Y entonces a lo que quiero llegar con esto es que el hijo tomó la decisión. El papá no le mandó una carta, mi hijo, ¿cuándo va a volver? Lo quiero aquí, cuando quiera, mi hijo, aquí está su casa. No, el papá no hizo nada de eso. El hijo mismo cayó en cuenta, dice la palabra que volvió en sí y decidió regresar. Escúchame, media tu voluntad. Y aquí entramos al tercer punto que he titulado, Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, ayúdame en mi debilidad. Y para ello voy a pedirte que vayas conmigo y leamos juntos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer en la versión DHH. Dios habla hoy. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Otra vez lo voy a leer. Pues Dios, según su bondadosa determinación, mira, Él sigue siendo tan bueno, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Dice la Reina Valera, Él es el que provoca en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero escúchame, el Señor provoca ese deseo, el Señor provoca ese anhelo, pero solamente tú y yo podemos responder a ese ímpetu, a eso que Dios pone en nuestro corazón. Podemos resistirlo o podemos dejarlo fluir. Y es aquí donde entonces tú, mi hermano, tú, mi amigo, debes de tu voluntad decirle, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. ¿Recuerdas ese pasaje donde un hombre esperaba que su hijo fuera liberado y el Señor Jesús le dice, ¿tú crees? Y este hombre le dice algo muy interesante. Este hombre le dice, sí, yo creo, pero luego se da cuenta como que no cree suficiente y le dice, Señor, ayuda mi incredulidad. Wow, eso me pareció a mí muy honesto de ese hombre. No quiso impresionar al maestro, no quiso impresionar al Señor Jesús.
se reconoció, se dio cuenta que aunque él quería, no tenía la suficiente fe, no tenía la suficiente fuerza y pidió ayuda para que el Señor le ayudara a creer más. Ahora yo voy a traer eso un poco más al tema de las debilidades, al tema que nos ocupa. Tú puedes orar al Señor y decirle con el corazón, Señor, mira, yo quiero, Señor, pero me falta, por favor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, a no ver cosas que no debo ver, a no escuchar cosas que no debo escuchar, a no hacer cosas que no debo hacer, a no decir cosas que no debo decir. Ayúdame, Señor, a hacer lo que debo hacer, aunque a veces no quiera. Ayúdame, pon en mí, Señor, el querer como el hacer. Es aquí donde traemos este texto. Señor, pon en mí el querer como el hacer. Ayúdame, por favor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi falta de fuerza de voluntad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando tú haces esa petición de corazón, el Señor la contesta. Y entonces dice la palabra que Él hace nacer el buen deseo. Y entonces tú aprovechalo. Y dices, sí, Señor, quiero ir por ahí. Y dice la palabra que entonces Él te ayuda y nos ayuda a llevarlos a cabo. Él es quien pone el querer como el hacer. Mi amigo, yo te animo a que si hay algo que no anda bien en tu vida, no te dejes ir, no te dejes llevar, no te dejes hundir. Si algo no anda bien, si has cedido, si ha bajado tu nivel de oración, si ha bajado tu nivel de congregarte, si ha bajado tu nivel y tu deseo de agradar a Dios, y como que eso se está convirtiendo ya en un hábito, cuidado, cuidado. Detente ahí y reflexiona y aprovecha la misericordia de Dios que está para rescatarte, que está para levantarte. Recuerda, lo ideal ya no se pudo. No hay nada que hacer, no hay que llorar sobre la leche derramada, pero el Señor tiene una segunda oportunidad, Él tiene un plan B, aprovéchalo. Él pone el querer como el hacer, Él tiene un plan B. Pero ¿qué ocurre si tú o yo, Dios me guarde, Dios nos guarde, nos resistimos, ¿cierto? A ese deseo, nos resistimos a eso que Dios pone en nuestro corazón y no queremos. Puede pasar algo triste, es que finalmente Dios dice, bueno, no te voy a obligar. Y te deja. Y recuerda algo, ten presente algo, los propósitos de Dios se cumplen a pesar del fallo humano. Si Dios tiene un plan para tu vida, para otro gran plan, porque es un Dios que tiene planes generales, ¿cierto? Y dentro de esos planes generales tiene planes pequeños y usa personas como tú y como yo para ejecutar sus planes. Si tú o yo no queremos o nos resistimos o nos desviamos o no respondemos a lo que Él nos está invitando, sencillamente Él va a levantar otro. Dice la palabra, retén lo que tienes y no dejes que otro, o no sea que otro, dice Apocalipsis, tome tu corona. Retén lo que tienes y no dejes que otro tome tu corona. Hoy te animo y hoy te desafío, mi amigo, te desafío, mi hermano, a aprovechar la misericordia del Señor, su gracia que sobreabunda por sobre la maldad, y empezar otra vez o recuperarte o elevar tu nivel, acercarte a Él, que te hace la invitación a través de esta reflexión, a través de esta predicación, a través de este canal. Su siervo ahora, que estoy aquí delante de Dios y delante de ustedes como canal de Dios para decirte, oye, hay oportunidad, hay un plan B para tu vida. Mi amigo, mi hermano, hay una clave que te voy a dejar en esta mañana para que puedas también empezar a cambiar muchas de esas rutinas o esa inercia con la que vienes, si es que vienes con ello de estar lejos o de estar inconstante o de estar cayendo en algunas fallas, o errores o pecados. Dice Salomón que según el pensamiento del hombre tal es él. Y todo tiene que también, tiene que ver mucho con lo que tú piensas, con lo que hay en tu cabeza. ¿Qué es lo que te la pasas viendo? ¿Qué es lo que te la pasas escuchando? ¿Con qué personas es la que más sueles hablar? Cuidado, porque todo ello va bombardeando tu mente y finalmente te va haciendo pensar
en cosas que finalmente vas a llegar a actuar. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses algo muy interesante que voy a pedirte que leamos juntos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, vamos a leer en la versión NTV. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Está terminando ya un discurso aquí el amigo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, fíjense. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Mi amigo, mi hermano, hay que empezar a cuidar nuestros pensamientos. Dice el adagio popular que la mente vacía es taller del diablo. Mantén tu mente ocupada. La mente es un instrumento, la mente es un canal y nosotros tenemos la posibilidad de ponerla y usarla, ¿cierto? O entrenarla en lo que queramos. Es algo muy, muy, muy interesante, la capacidad y el cerebro y la mente humana. Así que el apóstol Pablo, entendiendo ello, que de acuerdo a cómo pensamos y de acuerdo a lo que hay en nuestra mente resultamos actuando, entonces él dice, bueno, hay que empezar desde acá, ¿cierto? Y entonces anima a la iglesia en Filipos y ahora a ti y a mí a que nos concentremos en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable y que pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Empieza a sacar de tu cabeza y de tus, no sé, actividades, de tus conductas, cosas que te están llevando justamente a fallar. Dice la palabra que no nos estimulemos a hacer las cosas malas. ¿Ok? Ten cuidado con lo que miras, ten cuidado con lo que piensas. Entra en actividades que te permitan hacer de ti una mejor persona. Evita los lugares y los momentos en los que sabes que eres débil, ¿cierto? Hay un adagio popular también que dice, es mejor que se diga aquí corrió que aquí quedó. A veces no hay que enfrentar las cosas, sino hay que huir. Dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles, le dice a Timoteo. Así que te animo a ti, mi amigo, mi hermano, no sé en la edad que estés, si eres niño, si eres joven, si eres adulto mayor, cada uno tiene sus tentaciones y debilidades de acuerdo a sus etapas de vida y a sus contextos, si eres hombre, mujer. Te animo a que empieces a cambiar también lo que hay en tu mente y empieces a pedir a Dios de corazón que te ayude en tu debilidad y puedas pensarte una vez más como esa persona que Dios puede usar, como esa persona que Dios va a usar para cambiar tu familia, para cambiar tu trabajo, para cambiar el lugar donde estás. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que toda obra del adversario, todo pensamiento contrario, todo pensamiento de depresión, todo pensamiento de baja autoestima o sentimiento de baja autoestima que esté queriendo ahora hacerte presa para impedirte avanzar, se ha quitado. Y esta palabra que hemos hablado hoy, con la que comenzamos, hijitos, estas cosas las escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas palabras entonces llenen tu vida y te dejen ver que hay una oportunidad, hay un ideal, pero esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo presento a la persona que está allí, a cada persona que está allá al otro lado, Señor. Tú conoces el corazón. Señor, esto que yo hago acá es algo que tal vez, Señor, lo hago sin saber quién me está viendo, Señor, y a cuánta gente puede estar llegando. Pero tú sabes, Señor, tú conoces, tú eres Dios y tal vez has traído a algunas personas a esa transmisión y tal vez algunos la van a ver en otro momento porque esta palabra es para ellos. Y te pido, Señor, que hables, te pido, Señor, que toques esa vida, toca ese corazón, toca esa mente, Señor. Haz de sentir a este hombre y a esta mujer que es posible volver a empezar. Haz de sentir a este hombre, a este niño, a este adulto mayor, a esta persona que siente que ya no hay oportunidad para su vida, que se siente indigno, que se siente indigna. Señor, te pido que ahora, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que
que puede estar allí presente, porque tú eres omnisciente, omnipresente, Señor. Te pido que a través de tu Espíritu Santo allí obres en esa mente y en ese corazón un cambio especial. Te pido, Padre, que perdone los pecados. Te pido, Padre, que le des la fuerza de voluntad a esta persona para no seguir dañando su vida o dañando su hogar o dañando su proyecto de vida por una mala conducta, por malas actitudes que no está pudiendo dejar y que se está tal vez entregando o dándose por vencido. Señor, yo oro y te suplico, por favor, que pongas tu mano de poder y que uses esta palabra que me has permitido y me has inspirado a hablar. Y este momento y esta oración para que esa persona se restablezca, Señor, y como el hijo pródigo o las veces que pueda hacer de acuerdo a la circunstancia especial, Señor, pueda regresar a casa, pueda regresar, pueda volver a empezar o pueda corregirse. En el nombre de Jesús, yo oro por cada una de esas personas. También oro por aquellos que están viendo esa transmisión o la están escuchando, pero no te han aceptado o no han entregado su vida de manera decidida y clara a ti. Oro por esas personas, Señor, y te pido, Señor, que les permitas nacer de nuevo, les permitas, Señor, conocerte realmente. Te pido, tu Espíritu Santo, que operes allí el convencimiento, el querer y el hacer, como lo hemos enseñado o como tu palabra nos lo muestra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.